El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todas y a todos. Oigan, ya sé, qué raro, ¿no? Que suba un episodio justo cuando anuncié que la temporada terminó, pero es que la verdad es que ustedes me hacen tan feliz y estoy tan contento grabando para ustedes que no puedo estar lejos mucho tiempo. Este es un episodio que les traje, es una especie de regalo. Es un episodio de bonus que no se publicó formalmente en la temporada, pero pues que llega a modo de pequeño regalo entre temporadas. Y además, tengo un anuncio que hacerles. Yo sé que en este medio siempre he hecho anuncios de episodios que se van a atrasar, cosas que llegan a pasar, que van a cambiar el contenido y bla 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 bla. Esto no va a cambiar de ninguna manera el contenido, pero pues es un anuncio que quiero hacer. Y no es de ninguna manera un anuncio, digámoslo, fatídico. Al contrario, es una buena noticia. Pero si quieren saber de qué se trata, el anuncio va al final del episodio. Para este episodio de bonus que les traigo, yo con todo esto de madres asesinas me puse a pensar, ¿y qué pasa con los padres? Los padres también llegan a cometer actos bastante crueles en contra de los jóvenes o en contra de otras personas. Así que el día de hoy les traigo este caso. Si ya leíste el título de lo que se trata y ya sabes de qué es, igual quédate. De seguro alguna información que no habías escuchado pues aparece aquí. Si no sabes del caso, quédate con más razón en el episodio de bonus de la cuarta temporada de Rigor Mortis. Cuando hablamos de cuidado y la crianza de los hijos, la mayoría de veces nuestra mente viaja a ver una amorosa madre jugando y haciendo reír a sus pequeños. Y es que la triste realidad es que los hombres hemos tenido un penoso desempeño en la labor de la crianza de los hijos. Hasta hace muy poco se ha podido reclamar de alguna manera que el hombre ejerza su paternidad, porque es su deber y no por hacer un favor a su pareja o a su familia. Sin embargo, la realidad es que muchos de nosotros hemos crecido con un padre ausente. Hemos sido abandonados por nuestros padres en algún punto de nuestra vida, o incluso algunos nunca pudieron conocer a su padre, porque éste tomó la decisión de largarse. Aunque el hecho de que se queden tampoco quiere decir que los hijos reciban una buena crianza, pues los golpes, humillaciones y burlas son, según la crianza de antaño, la manera en la que el padre debe criar a sus hijos. Pero no todo es oscuridad, pues también existen padres que han dado todo por sus hijos. Los han defendido y han podido sacarlos adelante, ejerciendo su paternidad como pocos hombres lo hacen. Esta es una historia así, pues en los años 80 ocurrió un evento tan impactante como admirable, donde un padre ejerció la justicia por mano propia. Para este episodio extra, les traigo el caso de Gary Plautché. Para esto, tengo que presentar a dos personas que estuvieron involucradas en un crimen. Todo para poder darle el mejor contexto posible. No es muy clara la historia de Jeffrey Paul Duchette, pero se sabe que nació en Port Arthur, Texas, en 1959,
y que, según él mismo admitió después, fue abusado sexualmente cuando era niño. En algún momento de su vida, se mudó a Baton Rouge, Luisiana, donde se convirtió en instructor de karate. En ese momento, vivía dentro de la escuela de karate donde entrenaba y no tenía amigos cercanos ni relaciones de las que hablar. Duchette era querido por sus alumnos, sobre todo porque no solo les enseñaba artes marciales, sino que los llevaba al cine o incluso a patinar. Duchette se convirtió en una figura autoritaria parecida a un padre, además que era muy querido por los padres de algunos de sus discípulos. En una ocasión, la familia de uno de sus pupilos lo invitó a cenar, y a partir de ese tiempo, Jeff comenzó a pasar mucho más tiempo con una familia en específico, la familia Plauché. Es aquí donde tenemos que presentar a la otra persona. Jody Plauché nació el 27 de abril de 1972, creció en Baton Rouge, Luisiana, vivía con su familia, Gary y June Plauché, y sus 3 hermanos. La vida del niño era bastante normal. No tuvo problema alguno con alguna persona, pero en 1993, cuando Jody tenía alrededor de 10 años, sus padres lo inscribieron a él y a sus hermanos en una clase de karate que estaba a cargo de Jeffrey Duchette. Al principio, Duchette parecía una bendición para la familia. Había puesto en buena forma al niño. Bajo su tutela, Jody incluso ganó un trofeo en el Fort Worth Pro-Am. «Él es nuestro mejor amigo», dijo Jody a un periódico local mientras sostenía el trofeo en sus manos. El niño estaba muy entusiasmado por alcanzar el cinturón negro, al igual que su maestro. Duchette convivió mucho con la familia. Se comenzó a ser muy cercano a Jody, al grado de ir solo con él al cine o incluso comenzó a enseñarlo a conducir. Pero todo cambió, pues en marzo de 1983, Jeff comenzó a acariciar a Jody de manera inapropiada en sus genitales mientras le enseñaba a manejar. El abuso, que en un principio no parecía algo así para Jody, pues en su mente inocente nunca pensaría que su maestro, la persona en la que más confiaba y a quien más admiraba, le pudiera hacer algo así. Pero con el tiempo, el abuso escaló hasta llegar a la violación. Después de lo cual, según Jody, abusaba de él casi todos los días, y en algunas ocasiones hasta 2 veces al día. Mientras más pasaban los meses, los abusos se hacían cada vez más descarados y escalaban en intensidad. El 19 de febrero de 1984, Jeff, quien en ese momento estaba a punto de ir a juicio por fraude, al intentar pasar cheques sin fondos, le preguntó al niño de ya 11 años si quería ir a California. Jody dijo que sí, y Duchette puso en marcha su plan para secuestrar a su alumno de su casa con el pretexto de hacer un mandado. Lo llevó a California pasando por Port Arthur, donde se detuvo en la casa de su madre. Luego se fueron por Nuevo México y Arizona. Mientras tanto, pretendía que él era su hijo, al teñirle de castaño su cabello rubio. Finalmente, llegaron a Anaheim, donde rentaron una habitación de hotel y fueron a Disneylandia. Durante su tiempo en cautiverio, fue abusado aún más por Duchette, cuya claridad mental parecía comenzar a desmoronarse. El chico estuvo secuestrado por 10 días, y durante todo ese tiempo, sus padres lo buscaron completamente desesperados. Todo hasta que Duchette permitió que Jody los llamara desde Anaheim, y en ese momento la policía pudo rastrear la llamada. Encontraron el hotel donde Jeff lo tenía cautivo. En ese lugar, el hombre violó en repetidas ocasiones al niño, por lo que los policías lo arrestaron de inmediato y llevaron a Jody con sus padres.
El hombre se quedó en custodia de los policías, donde lo interrogaron. El violador no opuso resistencia y confesó abiertamente lo que había hecho, aceptando que violó al niño en repetidas ocasiones y que lo extrajo de su casa sin el consentimiento de sus padres. Al mismo tiempo, Jody fue interrogado para tener la crónica completa y las pruebas para llevar al violador a juicio. Jody mencionó que su maestro le decía continuamente que un verdadero hombre no necesitaba de las mujeres, sino de otros hombres para sentir placer. Además que en el traslado, todo el tiempo lo manoseaba a su antojo y en el momento que quería, que lo obligó a teñirse el cabello y que él se rasuró la barba. Además de que cuando llegaban a los hoteles a dormir, el hombre lo desvestía y lo obligaba a mantener relaciones sexuales con él. Mencionó que Jeff nunca lo golpeó ni fue agresivo con él, por lo que Jody, a pesar de que no quería hacer lo que le demandaba, el hombre lo convencía chantajeándolo. Mientras su hijo no aparecía, Gary nunca dudó del profesor de artes marciales en primera instancia. También pensaba que Jody se había ido a ver a los skaters que practicaban debajo del puente abandonado de Luisiana. Pero cada minuto que pasaba lo hacía pensar en una nueva hipótesis y en todas, su hijo estaba en peligro. Al mismo tiempo que Gary lo buscaba por el pueblo y pensaba en las hipótesis más horrorosas para su hijo, la policía se enfocó en el profesor de karate. Fue esa cercanía la que convenció a Jody para dejar su ciudad natal sin avisarle a su familia. No sabíamos qué hacer, dijo Gary a los noticieros locales tras el regreso de su hijo. Simplemente te sientes impotente. Sin embargo, el hombre sí sabía qué hacer ahora y lograría su cometido de la forma más exacta y efectiva posible. El niño entró en detalles que llenaron de asco, indignación y rabia a sus padres, en especial a Gary, quien sentía una profunda rabia y resentimiento que estaban por completo justificados. Por lo que, cargado de todos esos sentimientos, junto con la impotencia de no poder haber hecho nada a tiempo para evitar el abuso que sufrió Jody, se puso manos a la obra con su plan. Gary estaba tomando una copa en el bar llamado The Cotton Club el 16 de marzo de 1984, cuando escuchó en un canal de noticias local informar que Jeffrey Duchette llegaría a Baton Rouge, Luisiana, esa misma noche. El presentador mencionó la hora exacta. Duchette llegaría a las 9:08 p.m. Así que sin dudarlo, el hombre se dirigió directamente al aeropuerto. Gary Plochet usaba una gorra, lentes oscuros y parecía haberse puesto una barba falsa. Llegó antes para estar seguro de que la información de noticiero era verdadera. Pudo verificar el vuelo y por cuál puerta saldrían. Incluso pudo ir a beber un par de cervezas a un bar en el mismo aeropuerto, pues necesitaba algo que le quitara los nervios para lo que estaba a punto de hacer. Pacientemente, como un cazador esperando el momento exacto, Gary esperaba junto a una hilera de teléfonos públicos con una pistola calibre 38 metida en su bolsillo. En ese mismo lugar, para calmar los nervios que sentía o para tener un testigo, por si las cosas salían mal, llamó a un amigo y le dijo lo que estaba a punto de hacer. El avión donde venía Duchette aterrizó, y después de algunos minutos, que lo más seguro es que se sintieron como horas, finalmente, a lo lejos pudo ver al ex maestro de su hijo, la persona que lo secuestró y lo violó, sin que pudiera hacer algo al respecto para defender a su hijo. Jeff caminaba campante,
con una expresión serena, y hasta sonreía de una forma tan cínica que haría que cualquiera se sintiera encolerizado. Frente a Gary estaban las cámaras de los noticieros y los reporteros estaban esperando a que el criminal se acercara. Justo en el momento que pasaba entre Gary y los reporteros, el hombre solo pudo decirle a su amigo: «Aquí viene, estás a punto de escuchar un disparo». En apenas unos pocos segundos, Gary se volteó mientras desenfundaba la pistola, le apuntó a la cabeza y antes de que cualquier persona pudiera reaccionar, su amigo no solo escuchó el disparo, sino que muchas personas en Baton Rouge lo vieron. Todo quedó también grabado en las cámaras de los noticieros. Después del disparo, Mike Barnett, el ayudante del alguacil, saltó sobre Gary y lo inmovilizó contra la pared. «¿Por qué, Gary? ¿Por qué lo hiciste?», Barnett gritó, mientras Duchette yacía inmóvil y sangrando abundantemente sobre las alfombras del aeropuerto. «Si alguien se lo hiciera a tu hijo, tú también lo harías», lloraba Gary mientras forcejeaba con los agentes. Duchette murió al día siguiente. El disparo fue mortal. Los agentes arrestaron de inmediato a Gary. No hacía falta un interrogatorio, no hacía falta buscar pruebas. El asesinato había sido visto por muchas personas en el aeropuerto y por miles más en televisión. Pero tras el crimen, la opinión pública en Estados Unidos se puso a favor de la venganza del padre contra el abusador de su hijo. Tanta fue la presión mediática que un juez determinó que Gary Plochet no representaba una amenaza para la comunidad, ya que no fue un asesinato a sangre fría, sino con una razón que pesaba bastante, y lo condenó a 7 años de sentencia suspendida, 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. Su hijo, Jody, sintió mucho enojo por lo que su padre había hecho, ya que él quería que su abusador fuera a la cárcel y que nunca pudiera salir. Y aunque Jody tiene razón, la triste realidad es que la condena que hubiera tenido que pagar Duchette no iba a ser la de una cadena perpetua. Aunque desde luego hubiera sufrido muchas veces más lo que le hizo a Jody, lo más seguro es que después de un tiempo, el tipo pudiera salir de prisión. Razón por la cual su padre tomó la decisión que, hay que aceptar, es una pésima decisión, pero tal vez sea un mal necesario. Y con esto, no digo que debamos tomar justicia por mano propia, pero es una realidad el hecho de que en muchísimas ocasiones, las leyes son muy suaves con las condenas. Por lo que a pesar de que Gary cometió un crimen que no tenía que haber cometido, su razón y la motivación por cometerlo son muy comprensibles y creo que muchos de nosotros, siendo padres, haríamos exactamente lo mismo que Gary hizo, a pesar de que sea incorrecto. El trato indulgente que recibió Gary dividió a la opinión pública y fue criticado, sobre todo, por el hermano de Duchette, Roland. El tiempo pasó y Jody Plochet asistió a la Universidad Estatal de Luisiana, donde comenzó una búsqueda de activismo de por vida. Mientras estudiaba, sirvió en la Junta Ejecutiva de Hombres contra la Violencia. Después de graduarse, trabajó en el Centro de Servicios para Víctimas del Condado de Montgomery como consejero de agresión sexual. Y como adulto, Plochet también intenta comunicar la forma en que los padres pueden proteger a sus hijos de abusadores como Jeffrey Duchette. A pesar del episodio tan traumante en su vida, a pesar de que su padre también le inspiró miedo y fue señalado no solo por haber sido violado, además de eso, fue señalado porque su padre se convirtió en un asesino, algo mucho peor que un violador. Si bien para algunos esa postura por parte de Jody podría ser considerada como un acto de poca valoración o hasta ser ingrato, recordemos que Gary tomó esa decisión por lo que sentía y no precisamente para defender a su hijo, pues su colapso mental se debió a la impotencia que sintió
por no poder defenderlo antes de que lo secuestraran. Por lo que el asesinato fue más por sus sentimientos que por un ajuste de cuentas por su hijo. Sin embargo, pasado el tiempo, Jody perdonó a su padre, quien llevó una vida común y corriente hasta que falleció en 2014, luego de complicaciones por una embolia que sufrió en 2011. En el hogar de vivencia asistida donde pasó sus últimos años, no perdió su sentido del humor, pues en ocasiones se hacía el muerto para asustar a sus cuidadores. Creo que una de las cosas que la gente realmente no entiende es por qué no dije nada. En primera, tenía 10 años. En segundo lugar, sabía que lo que estaba pasando molestaría a mis padres. 3. En su momento, no quería que él se metiera en problemas. Es más fácil para mí no decir nada y callarme que molestar a todos, declaró Jody. Jody escribió un libro donde narra la historia sobre su abuso, pero, a diferencia de otras víctimas, Jody decidió sacarlo a la luz cuando todo había sucedido, varios años después de convertirse en activista, por lo que su libro no narra de forma explícita lo que sucedió. Esto para no generar morbo. Yo quería dar esperanza a las víctimas, quería dar a los padres conocimiento y que la gente ajena a esto tuviera un entendimiento general sobre la violencia y el abuso sexual, declaró Jody. La educación sexual, el instinto de cuidar en todo momento a nuestros hijos, es algo donde no se debe bajar la guardia. El ser humano, al igual que algunos de los integrantes del reino animal, desarrolla su cerebro y sus habilidades motoras finas fuera del útero de su madre, por lo que necesita supervisión y cuidados, incluso hasta que ya puede hacer las cosas por sí mismo. No somos como otros de los animales, que al nacer ya saben que con un depredador encima deben correr y esconderse, o pelear e intentar sobrevivir. Por esa gran dependencia que tiene el humano con sus progenitores, es necesario cuidarlos y supervisar sus relaciones con las demás personas. De lo contrario, lo que le pasó a Jody va a seguir ocurriendo, cosa que desde luego ocurre en prácticamente todo el mundo y desde prácticamente todo el tiempo. Que el caso de Gary Plauché sea una enseñanza de que los hijos deben estar cuidados por sus padres en todo momento, en que la confianza hacia ciertas personas para con nuestros hijos debe ser más selectiva y sobre todo, que al igual que Gary, debemos preocuparnos, procurar y estar al lado de nuestros hijos todo el tiempo. Al igual que Gary, ser como un animal salvaje con sus crías, defenderlos a toda costa, inclusive si tenemos que poner nuestra propia vida en riesgo con tal de que nuestros hijos puedan sobrevivir. Dejemos de cargar la cadena de mala crianza, dejemos de ser como nuestros padres lo fueron. Hoy seamos gente de mejor calidad. Hoy seamos padres en toda la extensión de la palabra. Hoy, que el Día del Padre sea un evento en el que, con plena libertad, la gente nos pueda festejar sin el hecho de poner peros, sin el hecho de decir, tal vez no se merezca el festejo, tal vez no es un buen padre, tal vez ni siquiera está con sus hijos. Cortemos con eso. Seamos mejores. Ese es el objetivo siempre. Y bueno, gente, este fue el episodio bonus de la cuarta temporada. Es un episodio corto, no tiene mucho jugo del cual sacar, debido a, guardar como esta privacidad para con la víctima, porque fue una persona que sobrevivió a un abusador y él mismo ni siquiera quería trabajar con el morbo en su caso. Entonces, si bien pude haber rascado un poco más para buscar esta información un poco más morbosa, quise dejarlo mejor así. Creo que es un poco más respetuoso para con él.
No es como a diferencia de otros casos en los que los familiares de las víctimas exponen tal cual lo que pasó, o incluso el asesino no para de hablar. Entonces, es por eso que la información no fue tan detallada. Pero aún así quise llevárselos a ustedes. Esto porque, por lo menos aquí en México, el Día del Padre está cerca. Y si me permiten compartirlo con ustedes, no tuve un padre que fuera tan buen ejemplo para mí. Y yo sé que muchos de nosotros no lo tuvimos tampoco. Entonces, es por esto. Si bien Gary Plochet hizo algo indebido, algo incorrecto, en parte fue para defender a su hijo, en parte fue para vengar ese como orgullo que él tenía. Entonces, creo que a pesar de que su acto fuera erróneo, a pesar de que su acto fuera indigno de alguna manera, pues fue también bastante valiente. Y bueno, a lo que vamos. Yo les mencioné al principio del episodio que tenía un anuncio que darles. Si hablamos de morbo y si hablamos de cosas explícitas, creo que esto les va a gustar. Desde que inició el programa, yo siempre quise darle un enfoque crudo al mismo programa. Ustedes ya sabrán en qué podcast yo basé mi programa. Es un podcast que cuenta historias parecidas a esta, pero el enfoque es humorístico, como una forma de válvula de escape de esa tensión. Y yo quería hacerlo distinto, sin válvulas de escape, sin liberar tensión. ¿Para qué? Para conocer la historia tal cual fue, para mostrar que los casos de fantasmas, de apariciones, de espectros, son nada comparadas con los casos de personas que llegan a violentar a otras y llegan a meter tanto terror en la sociedad, que parecen ellos los verdaderos monstruos de carne y hueso. El primer episodio del podcast lo escuché hace poco. Siempre es bueno regresar a los orígenes, aunque ese origen la verdad fue bastante lamentable. No puedo escucharlo completo, me causa mucho conflicto escucharme grabando así, pero a la vez me da mucho orgullo saber desde dónde empecé. Empecé sin saber nada. Empecé en la sala de mi casa y sigo en la sala de mi casa grabando esto, pero empecé con mucho miedo, como si tuviera mucha gente enfrente de mí, y el miedo se nota en mi voz en ese episodio. Entonces quise hacer algo distinto. Si bien las plataformas comerciales me obligan a tener que ponerme un bozal y a hablar de una forma más políticamente correcta, yo no quería que eso fuera en un principio. Yo quería traerlo crudo como es. Crudo y hablar de las cosas como son y no tener esta limitación. Pero bueno, tuve que hacerlo para que el programa público fuera comercial. Ahora, existen ciertos espacios donde yo puedo hacer el programa como realmente quiero hacerlo. Y este es uno de ellos. El programa tiene ahora, en este momento, Patreon. Tiene un espacio en Patreon. Si no conoces lo que es Patreon, es prácticamente un espacio para creadores de contenido que ofrecen contenido de paga. Ofrecen contenido donde lo pueden vender, donde lo pueden comercializar. Y bueno, Patreon a mí me da la opción de yo ofrecer contenido solo para adultos. Y no me voy a desnudar. Eso es en otra plataforma. Lo que yo les pienso ofrecer a ustedes es todos, completamente todos los episodios, desde el número 1 hasta el último episodio de la temporada, regrabados, reeditados, con un guión un poco distinto, con efectos sonoros que ayuden a la narrativa y principalmente explícitos y sin censura, sin el bozal que me obligo a poner grabando en estas plataformas. Allá me van a escuchar tal cual como yo quería hacer el programa desde el principio. Y con esto no digo que voy a usar un lenguaje soez, que voy a ser vulgar únicamente por serlo. Claro que no. Todo el lenguaje que se va a usar va a ser crudo, va a ser sin censura, va a ser sin filtros, para ayudar a que la narración llegue a ustedes como yo quería darla desde el principio.
Así que todos los episodios van a estar regrabados, reeditados. Estoy justamente dándole unas correcciones a los guiones de los episodios que ya están en las demás plataformas, precisamente para poder regrabarlos y resubirlos a ustedes. La música de ambientación va a ser música que voy a pedir a artistas, que voy a comprar directamente a artistas, especialmente para este contenido. Además de todos los episodios que ya se estrenaron, que son más o menos 70 episodios hasta el momento, ustedes van a poder seguir escuchando los episodios nuevos, que son de la 5ª temporada en adelante. Los van a poder escuchar en una versión distinta a la versión comercial. Es decir, esta versión con efectos de sonido, con dramatizaciones, sin censura, explícitos completamente. Y los van a poder escuchar un día antes. El día lunes se va a estar subiendo esta versión y la van a poder escuchar directamente en el espacio en Patreon del programa. Esto a ustedes les da, pues aparte de la primicia de escucharlo un día antes, escucharlo en una versión distinta a la que la demás gente que lo escuche por medio comercial no va a poder accesar, a menos de que aporte su apoyo en el espacio en Patreon. Los episodios de las temporadas pasadas se van a estar subiendo poco a poco al Patreon. Esto debido a que pues tengo que hacer varios arreglos y tengo aparte que sacar el programa en la 5ª temporada, entonces voy a tener un poquito de carga de trabajo, pero se va a estar sacando. No puedo decir o no puedo prometerles exactamente cuántos episodios a la semana o al día se van a estar subiendo de los episodios pasados, pero poco a poco se van a ir subiendo. Ustedes van a tener acceso completamente a todos los que se van a estar subiendo. Ojo, con esto yo no digo que le voy a quitar contenido al programa comercial que se sube en las demás plataformas, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, etc. En los episodios comerciales de las plataformas comerciales, es decir, el programa gratuito que no cobra porque tú lo escuches, va a seguir estando ahí, pero va a tener algunas cosas que los episodios privados no. Estas cosas que va a tener van a ser los episodios con invitados, como por ejemplo con Andy Robles o como por ejemplo con Juan Quirós o los demás invitados que llegue a ver en el episodio, únicamente van a estar disponibles en el programa comercial, el gratuito que tú escuchas, que tú me estás escuchando en este momento. Pero esos episodios con invitados van a tener su versión sin censura, su versión explícita en Patreon. Entonces en Patreon únicamente van a escuchar mi voz, no va a haber invitados por aquel lado. Los invitados se van a quedar aquí en el programa público. Otra cosa, los episodios especiales, por ejemplo, este de bonus, los episodios especiales de aniversario, los episodios especiales de Halloween, etc., no van a estar disponibles de aquel lado, porque esos son episodios bonus, son regalos que yo les doy a ustedes de forma gratuita. Los demás episodios que vayan saliendo bonus o de aniversario o etcétera, van a estar únicamente en el programa público, aquí donde me escuchas. Ahora, todas estas ventajas yo se las voy a estar dando completamente a ustedes, y lo único que yo pues esperaría a cambio, porque a fin de cuentas esto es un intercambio. Yo tengo que mantener el programa, tengo que seguir manteniendo la calidad y tengo que mantener una calidad superior para el programa privado. Para esto, yo necesito una ayuda económica, que es bastante accesible realmente. Por todo esto que yo les acabo de mencionar, el precio mensual que va a tener este espacio en Patreon va a ser de $5 al mes. $5 al mes realmente no es una aportación muy cara, sobre todo si tú tienes duda acerca de cuánto valen $5 en tu país. Si tú te metes al link de Patreon que te voy a dejar en la descripción de este episodio, tú puedes entrar y la página automáticamente convierte los dólares en tu moneda local. Si eso no pasa, pues bueno, puedes googlearlo, buscar en Google conversor de dólares a tu peso en moneda local, y ese va a ser el costo que va a tener esta aportación económica a cambio de todos estos beneficios que yo te voy a estar ofreciendo.
La verdad, los episodios van a venir con muy buena calidad, van a venir con bastantes efectos sonoros, van a venir con una edición más pulida y más cuidada que estos episodios gratuitos. ¿Esto para qué? Para que, bueno, tú sientas que lo que estás aportando no sea en vano, tú sientas que lo que estás aportando realmente vale la pena y que pues estás pagándole a un creador de contenido que la verdad se está esforzando por brindarles un contenido de calidad. Si tú puedes aportar, bienvenido. Si no puedes aportar, no pasa nada, no te angusties. De igual manera ya tienes mi gratitud por completo por escucharme, por dejarme entrar a tu día cotidiano y escucharme. Pero sí quisiera yo tener ya esta comunidad de patrocinadores. Si tú quieres volverte patrocinador del programa, esta es la manera por el momento en la que se puede hacer. Yo te agradecería muchísimo esta aportación. A mí me va a ayudar a pagarle a los artistas la música, a pagarle a algunas plataformas para que me presten los efectos de sonido, e incluso para seguir consiguiendo música de ambientación para el programa gratuito. Entonces, que sepas que tu aportación ayuda tanto al programa público, tanto al programa privado. Entonces, este es prácticamente el anuncio que tengo que darles. Si ustedes tienen duda acerca de cómo se puede accesar al programa, al Patreon, si ustedes tienen duda acerca de qué otras cosas voy a ofrecer o si no quedó muy clara la información, por favor háganmelo saber en los comentarios, ya sea en YouTube, en redes sociales, si me estás escuchando en iBooks, y yo con todo gusto, con toda la calma les voy a explicar todo este proceso. De igual manera, en Instagram yo voy a subir una historia destacada donde voy a estar explicando todo lo que va a tener pues contenido extra, este contenido de paga, en el que ustedes se pueden convertir en patrocinadores. Yo estaré muy contento de tenerlos por aquel lado. Patreon tiene una forma de crear una comunidad y en los audios que voy a estar subiendo ustedes pueden comentar o discutir acerca de los temas, acerca de los casos, proponer nuevos casos incluso, y todo va a ser sin censura, todo va a ser de aquel lado sin censura, con el debido respeto, por supuesto. Pero indicarles y aclararles, yo sé que algunas personas son aquí menores de edad. De aquel lado en Patreon van a tener que darle a aceptar porque viene un anuncio que tienen que ser mayores de edad. Yo sé que es fácil accesar a todas estas plataformas que piden una confirmación de edad, pero ser muy claros. Todos los que vamos a estar de aquel lado vamos a ser mayores de edad, sabemos a lo que vamos, saben lo que van a escuchar, y precisamente escogí ese espacio porque es una plataforma en la que yo puedo vender este contenido sin que yo tenga ningún tipo de problema con la misma plataforma. No va a ser dañino para ninguno de ustedes. Toda la ambientación, todo el relato va a ser de forma, digamos, recreativa, forma de película de terror, de película de suspenso, de radionovela de suspenso, pongámoslo de alguna manera como ejemplo. Así que, por favor, si te vas a suscribir, ya sabes a lo que vas, ya sabes lo que vas a escuchar y espero que sea de su completo agrado. Así que bueno, no me quiero extender más porque no quiero que vaya a ser más anuncio que episodio. Si tienen alguna duda, por favor háganmela saber. Y pues nada, gente, muchas gracias a todos y a todas. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis. Yo fui Eduardo Miranda y ustedes son y siempre han sido asombrosos. Hasta el próximo 4 de julio.